Finalmente, vamos a construir nuestra planilla de aportes sociales. Entonces, en el encabezado dice Intermedia SRL, planilla de aportes sociales del mes de octubre, y vamos a habilitar nuestra planilla con 11 columnas. La primera columna está destinada al código, la segunda es nombre, tercera es cargo, el total ganado, las AFPs, la AFP Provivienda, el primer aguinaldo, el segundo aguinaldo, la prima, indemnización y finalmente los aportes de Caja Nacional de Salud. 11 columnas. Adicional a estas columnas, cuando se prepara la planilla de aportes sociales para empresas industriales, vale decir, por ejemplo, el caso de CBN, Enbol, Sobose, empresas industriales, las empresas industriales adicionalmente tienen un aporte del 1% que es para Infocal, pero eso es para empresas industriales. El resto, como son las empresas comerciales, no están obligados al aporte a Infocal, ¿ya? Entonces, con esa particularidad vamos a empezar a construir nuestra planilla de aportes sociales. En el código tenemos 3 códigos, 1, 2, 3. Al lado están los nombres, son 3 personas que tenemos en nuestra planilla, A, B, C. Cargo, está el gerente, jefe, operador. Y la planilla de aportes sociales empieza como base de cálculo el total ganado. Entonces, el total ganado dijimos que suma en este caso 22.501. Eso copiamos de la planilla de sueldos. Como verán, total ganado era 22.501. El señor A, 11.655. El señor B, 7.646. Y finalmente el señor C, 3.200. Si se fijan, eso es lo que copiamos. 11.655 el señor A, el señor B 7.646 y el señor C 3.200. Total 22.501. El aporte de AFP, pero estos son aportes patronales, vale decir que estos son los aportes que realiza el empleador o la empresa a favor del empleado. Entonces, de acuerdo a la norma, el aporte patronal es de 1.71%. El año, si no me equivoco, el año 2010 hay una reforma y se introduce el concepto de aporte solidario y se adiciona un 3% adicional, que es el aporte solidario de las AFPs. Por ende, el aporte originalmente era de 1.71, más el 3% es 4.71. Entonces calculamos el 4.71 sobre 11.655, da 549, el 4.71 de 7.646, 360, y finalmente el 4.71 de 3.200, 151. Total, esta porción de AFP, 1.060. Adicionalmente, se hace un aporte a la AFP por Provivienda, el 2%, que si alguien me pregunta, y este dinero realmente se utiliza como Provivienda del trabajador, debo comentarles que desde hace 12 años, más o menos, ya no hay visibilidad de este aporte de AFP en Provivienda como lo había antes, ¿no? Pero ese es un tema diferente que entiendo en la parte laboral ustedes ya han analizado. Pero hagamos el cálculo, es el 2%. ¿2% de dónde? Del total ganado. 11.655. El 2%, 233. 7.646, 2%, 153. 3.200, el 2%, 64. Total, 450. Muy bien. Ahora, el aguinaldo de Navidad, el aguinaldo
equivale a un sueldo o a un total ganado que el empleado percibe por el promedio de lo que percibe en septiembre, octubre y noviembre. Eso es lo que habitualmente las resoluciones ministeriales emitidas por el Ministerio de Trabajo, fácil, esto debe repetirse en los últimos fácil 20 años, el Ministerio va sacando su norma o va copiando, ¿no ve? Entonces, una empresa lo que hace es que tiene que provisionar este gasto. ¿Y cuánto es la provisión? Es 1/12 parte del sueldo, para que en los 12 sueldos se conviertan en un sueldo. Entonces, si ustedes agarran su calculadora y dividen 1.1 dividido entre 12, 1/12 parte, eso les da 8.333333333%. Entonces, por eso estamos colocando 8.33%. Eso es para el primer aguinaldo. El segundo aguinaldo también en la norma dice que equivale a un mes de sueldo. Así es como nace originalmente esta norma hasta años atrás. Sin embargo, este segundo aguinaldo depende si el incremento en el Producto Interno Bruto del país supera como un indicador el 4.5%. Eso es lo que establece el Decreto Supremo, con una medición con corte a septiembre. Si esta medición, obviamente emitido por el Instituto Nacional de Estadística, no supera el 4.5%, entonces las empresas no están obligadas a pagar el segundo aguinaldo. Entonces, ¿cómo están haciendo bajo la actual coyuntura las empresas? Están realizando la provisión y una vez que el Instituto Nacional de Estadística se pronuncia, si se va a pagar, obviamente ya está provisionado, se hace el pago, pero si no se ha alcanzado al indicador a los 4.5%, entonces la empresa hace la reversión, vale decir, hace la reversión del segundo aguinaldo a favor de la empresa. Sin embargo, estoy viendo que las empresas hacen su provisión. La prima equivale de la misma forma a un sueldo siempre y cuando la empresa haya tenido utilidad. ¿Ya? Entonces, también estamos provisionando el 8.33. Obviamente aquí si la empresa tiene pérdida, obviamente no hay prima, y la prima tiene un límite de su cálculo. Pero estos límites se calculan al cierre de ejercicio. Lo que habitualmente hace una empresa es hacer la provisión del 8.33. Finalmente, la indemnización. La indemnización se indemniza al trabajador igual con un 8.33% mensual, vale decir que por un año de trabajo al empleado se le indemniza con un sueldo mensual. Fíjense que en estas 4 columnas es 8.33 el cálculo. Por ende, el 8.33 de 11.655 les da 971, se repite para el señor A, para el señor B igual 637, y finalmente de 3.200 el 8.33 da 267 redondeado. Finalmente, cuando hablamos de seguro social a corto plazo, los aportes a Caja Nacional de Salud son el 10%, y el 10% calculamos sobre el total ganado, y esto va para el seguro del trabajador. Por ende, el 10% de 11.655 es 1.166, de 7.646 el 10% 765, y finalmente de 3.200 320. Sumamos Caja Nacional de Salud 2.250, y en las 4 columnas, como la provisión es la misma, son 1.875 por cada uno de estas 4 provisiones. Con eso hemos concluido con el registro de la planilla de aportes. Por ende, lo que nos quedaría ahora es preparar nuestro asiento contable. Decimos comprobante número 1, en este caso es del... Deme un ratito, voy a revisar, nos está pidiendo la planilla al
31 de octubre, está muy bien, al 31 de octubre, y cargamos cuenta de gasto, haber básico, cuenta de gasto, bono de antigüedad, cuenta de gasto, comisiones, cuenta de gasto, aportes patronales por AFP, cuenta de gasto, aportes patronales por AFP Vivienda, cuenta de gasto, gasto por el primer aguinaldo, cuenta de gasto, gasto por el segundo aguinaldo, cuenta de gasto, gasto por primas, cuenta de gasto, indemnización y finalmente la cuenta de gasto que es Caja Nacional de Salud. Generalmente estas cuentas van al debe. Al haber van los pasivos. Aportes laborales AFP por pagar, al pasivo. RCIVA por pagar, pasivo. Cuentas por cobrar empleados, en este caso esta es una cuenta de activo. Otra cuenta de pasivo, aportes patronales AFP por pagar. Otra cuenta de pasivo, aportes patronales AFP Provivienda por pagar. Nótese, el primer aporte es aporte laboral y estas otras dos AFPs son aportes patronales. Tenemos provisión primer aguinaldo, provisión segundo aguinaldo, primas por pagar, previsión para indemnizaciones, Caja Nacional de Salud por pagar y finalmente sueldos y salarios por pagar. Generalmente el asiento de la planilla de sueldos suele ser estándar o sin mucho cambio. Voy a completar ahora mi asiento contable. El haber básico voy a copiar de mi planilla de sueldos. Tengo la columna haber básico. ¿Cuánto es? 19.000. Entonces copio haber básico 19.000. Bono de antigüedad. Copio de mi planilla de sueldos. Bono de antigüedad 2.801. 2.801. Comisiones. Copio de mi planilla de sueldos. Comisiones 700 bolivianos. Comisiones 700 bolivianos. Aporte patronal por AFP. Eso copio de mi planilla de aportes sociales. Planilla de aportes 1060. ¿Qué viene de ahí? 1060. Aportes patronales Provivienda. Aquí está Provivienda del aporte de la planilla de aportes sociales 450. Gasto por el primer aguinaldo. Y hemos provisionado 1875. Gasto del segundo aguinaldo 1875. Gasto por primas 1875. Estoy copiando la información de mi planilla de aportes. Indemnización igual 1875. Caja Nacional de Salud de mi planilla de aportes, aquí está, Caja Nacional de Salud 2250. Copio 2250. Muy bien. En pasivo, aportes laborales por pagar. Eso voy a copiar de mi planilla de sueldos. AFP, aporte laboral AFP de la planilla de sueldos 2860. 2860. RCIVA por pagar, me voy a mi planilla de sueldos y aquí está. RCIVA 104. Copio RCIVA 104. Luego, la siguiente cuenta es cuentas por cobrar a los empleados. Aquí está, otros descuentos. Todos estos descuentos son 800 bolivianos y eso se cierra como cuentas por cobrar a los empleados. Por diversos conceptos, en este caso consumo, teléfono y un préstamo que se le ha entregado al empleado. Ahora, aportes patronales por pagar. Eso copio de mi planilla de aportes. Aportes patronales AFP 1060, 1060. Aportes patronales AFP Provivienda 450. Aquí está Provivienda de mi aporte de mi planilla de aportes 450. Provisión primer aguinaldo
1.875. Y los cuatro importes son iguales. Primer aguinaldo, segundo aguinaldo 1.875, la prima 1.875 y la indemnización 1.875. Entonces, en ese orden, el aguinaldo 1.875, la prima por pagar 1.875 y finalmente provisión para indemnizaciones 1.875. Caja Nacional de Salud por pagar, aquí está Caja Nacional de Salud, 2.250. Y finalmente, en la planilla de sueldos, la última columna es el líquido pagable, 18.737, colocamos 18.737. Sumamos al debe, sumamos al haber, si no nos hemos equivocado, nos tiene que cuadrar. Y efectivamente, en el debe, 33.761, 33.761 en el haber. Y mi glosa dirá, registro de la planilla de sueldos del mes de octubre. Me pide hacer el pago. El pago se saca de la cuenta sueldos y salarios por pagar a la misma fecha, 31 de octubre. Cargo cuenta de pasivo, sueldos y salarios por pagar, y voy a abonar bancos. Por cuanto el importe de sueldos y salarios por pagar, que es 18.737. Cuadro 18.737 y coloco mi glosa registro del pago de sueldos y salarios del mes de octubre mediante débito bancario. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? El Departamento de Recursos Humanos de cualquier institución, sea pública o privada, pone el desglose, hace la copia, como aquí están los empleados, hace copia el nombre de los empleados, copia el líquido pagable, coloca el número de carnet, el número de cuenta del empleado y a través de una planilla lo envía sea por correo electrónico o carga en la plataforma del banco y el banco recibe la información y en forma automática hace el débito a los sueldos, el débito por sueldos directamente a la cuenta de los empleados. Y con eso se cierra esta pequeña práctica que realizamos sobre planilla de sueldos. Gracias.